Sefer, de libros y autores. Bienvenidos a Sefer, de libros y autores. Hoy tenemos un invitado presencial. Nos encanta que esté aquí, Bernard Engel. Muchísimas gracias. Bienvenido, Bernard. Gracias por la invitación. Bueno, voy a leerles quién es Bernard Engel. Naces en Valencia. Correcto. En 1990. Bueno, no decimos el año, ¿no? Por si eres coqueto. De momento no me importa. Eso, de momento no te importa. Él es un poeta, es un divulgador de la poesía entre los más jóvenes. Eres también docente. Haces cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con las artes escénicas y la poesía. Es Premio Nacional de Poesía Emergente en 2023. Un año que a los judíos nos marca mucho, Bernard, y queríamos conocerte mejor. Así que empezamos por el principio. Vamos allá. Naces en Valencia, de padre israelí y de madre... Mi madre nació en Francia, bueno, como nos pasa a muchos de orígenes diversos. Mi abuelo era polaco y mi abuela materna era española, y por las guerras en Europa pues acaban confluyendo en Francia en algún momento. Entonces mi madre es francesa, pero de nacimiento solamente. Madre mía, haces poesía, pero deberías hacer una novela. Podría, de la historia de tu familia, ¿no? Podría, no lo descarto. Bien. ¿Y tu padre nace dónde, en Israel? Mi padre en realidad nace en Túnez, y con 3 añños emigran a Israel con la familia, y bueno, pues allí vivió toda la vida hasta que mi madre lo arrastró a la España. Y tú naces, tu hogar es... se lee poesía. Sabemos que en Israel la poesía es muy importante. No sé si también en tu hogar eso se ha reflejado desde pequeño. Pues mira, venía pensando en que quizás me harías la pregunta de por qué escribo, y es curioso porque en mi familia no hay nadie que escriba, ni siquiera hay nadie que sea muy lector, ni de poesía ni de nada más que de los periódicos. Pero con el tiempo, con los años, pensando de dónde me podía venir el amor por las palabras, recordé que mi abuelo, que había tenido una vida pues digna de novela, de una o varias novelas, me contaba siempre, me sentaba en la mesa y por las noches convivimos durante muchos años juntos, y me contaba historias de la guerra, me contaba historias de cómo se escondieron con su familia en un pueblito del sur de Francia durante la guerra, y en fin, toda serie de historias que contaba de una manera. Era muy buen narrador oral, y bueno, quizás a veces damos sentido a las cosas a posteriori, ¿no? Pero explicamos el amor desde lo racional y... pero algo me hace pensar que había ahí un poco de lo que luego me ha apasionado tanto, ¿no? En la literatura, en esa manera de contar desde la oralidad, que también es el origen, ¿no? De la literatura. Ha sido oral mucho antes de ser escrita, ¿no? Es una de las actividades que haces, ¿no? Esa poesía oral. Sí, efectivamente. He tenido siempre esa doble vertiente. Me gusta la escritura, es quizá donde mi hábitat natural, pero la oralidad aporta algo diferente, yo creo, pues aporta una manera diferente de conectar con el público, ¿no? Que no es tan solitaria y en la que de repente hay una interacción más palpable. Es un poco un rap, pero en poesía. algo así, tiene mucho que ver. Como una lucha de, ¿cómo se dice? De gallos, batallas, ¿no? de gallos. Batallas de gallos. Sí, sí. De hecho, a mí me gusta mucho, desde hace unos años practico la improvisación en verso, que tiene todo que ver con las batallas de gallos. Se improvisa en controversia con una persona... Bueno, no me digas eso, que te pongo en un aprieto para que hagas una poesía con Radio Sefarad. Puede ser que en algún momento me consigas vale. que... Vale. ¿Cómo es tu poesía, Bernard? ¿Qué cuentas? Es una pregunta muy complicada. No tengo una única línea. Tengo mi primer poemario, Los sistemas caóticos, con el que obtuve el Premio Nacional de Poesía Emergente. Es un poemario en el que tomé las leyes de la física como punto de partida, pero al final para hablar de cosas que yo creo que a todos nos preocupan o nos conciernen, ¿no? En nuestro día a día. El segundo es un libro que se acaba de publicar,
es un libro muy autobiográfico que cuenta un poco, o toma como contexto, no es que cuente porque los poemarios no suelen contar, pero está ubicado en mi infancia, en una parte un poco turbulenta, digamos, a nivel familiar de la infancia. El tercer poemario, que acaba de obtener hace poco el premio Provincia de León, que todavía no está publicado, pero ya saldrá en breve, es un poemario que ahonda mucho en la cuestión de la identidad y, entre otras cosas, de la identidad judía, ¿no? y de estas historias que me contaba mi abuelo, que me marcaron tanto y que construyeron un poco la persona que soy y la manera de ver el mundo que tengo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el abuelo polaco? Santiago. Bueno, Jacques. Su nombre se vino a España y se españolizó. ¿Y el apellido? Engel, Jacques Engelhardt. Sí. O sea, que has tomado el apellido materno de tu, o sea, el sí. apellido de tu abuelo. Sí, mi apellido paterno es Zagrón, en el DNI es Zagrón, pero como nombre artístico tenía que buscar algo que se entendiera rápido y opté por uno que ya conocía la gente. Y además así haces un homenaje a tu abuelo, ¿no? Efectivamente. ¿Nos puedes leer algo o Claro. recuerdas algo que tenga que ver con esa identidad judía? Pues mira, que plasmas? tengo por aquí un poema que precisamente recuerda un poco el día en que yo fui con mi abuelo. Mi abuelo me quiso llevar a Auschwitz a conocer el campo de concentración y recuerdo que él cuando estaba en la puerta, él no estuvo por fortuna en ningún campo, sino yo posiblemente no estaría aquí. Pero bueno, como muchos, ¿no? Mucha familia pues no lo contó. Y recuerdo que en la puerta de Auschwitz él me dijo: yo no quiero entrar, y es de las pocas veces que yo he visto llorar a mi abuelo, así como escondido, una lagrimita de lado, pero recuerdo mucho esa escena y este poema lo escribí pensando en eso. Dice: llevo un temblor atado al apellido. Lo vi por vez primera en la mirada húmeda que me dejó mi abuelo a las puertas de Auschwitz. Dijo, con voz de niño que le hace un nudo al llanto y los ojos manchados de memoria: yo no quiero pasar, aquí te espero. Y avancé por las vías de un tren que ya no existe, hacia zapatos viejos de niñas olvidadas y maletas sin sueños. Llevo un temblor atado al apellido. Tal vez por eso huyo de todo lo que arde y apago las noticias y no creo en los hombres más que en los unicornios. Gracias. A ti. ¿Le dio tiempo a tu abuelo a leer? No. Mi abuelo nunca me leyó. Uy, qué pena. De hecho, bueno, los que creemos que siguen aquí, las personas que se han ido, pero a las que queremos, seguro que está orgulloso. Y yo pienso mucho en él porque esto de tirar a cosas artísticas en general a los padres les da mucho miedo y le dicen a uno: dedícate, ¿por qué no haces derecho? ¿Por qué no haces...? Y mi abuelo siempre fue muy, muy abierto con esto y me dijo: si lo haces, dale con todo. Y me acuerdo mucho de él pues cuando cosecho un éxito, que de vez en cuando pasa, me acuerdo, ¿no? de esa confianza que tenía al final, yo creo, en que podía lograrlo, ¿no? Hablando de éxitos, háblanos de Poetic Lab. Uh-huh. Poetic es una hija de la pandemia, como muchos proyectos. Es mi escuela de poesía, es una escuela de poesía que pues en pandemia de repente uno tenía más tiempo para hacer determinadas cosas y me lancé a hacer cursos de poesía en redes sociales, o sea, a través de redes sociales y por Zoom, como se empezó a poner de moda. Y a partir de ahí pues la cosa fue bien. A mí me encantaba poder dedicarme a la poesía y como que eso me sirvió de impulso de alguna manera para seguir. Y a día de hoy pues ya se ha consolidado un poquito en el mundo. Mucho, ¿no? ¿Cuántos alumnos habéis tenido? ¿Cuánta gente ha pasado hacemos muchos talleres gratuitos en redes sociales y en YouTube. Y la verdad es que no los cuento a diario, pero la última vez estaban por encima de los 5.000 asistentes a talleres gratuitos. Y luego pues alumnos estamos en torno a los 300 y algo en unos años. Y la verdad es que es una cosa que me da mucha
alegría, y sobre todo cuando viene algún alumno y me dice, oye, me han dado un premio o he publicado mi primer poemario y sientes que has aportado algo en el caminito de las personas, es bastante lindo. Bueno, hablamos, como les decíamos, con el Premio Nacional Poesía Emergente 2023, ese año que nos ha marcado a todos, y si nos marca a las personas, digamos, comunes, a los artistas, entiendo que todavía más. Sí, ¿Es tu caso? Sí, bueno, yo creo que cualquiera que se sienta judío, aunque no esté viviendo allí, aunque no comparta incluso ciertas formas de entender lo que significa ser judío con otras visiones, ¿no? Hay visiones diversas. Yo creo que a todos nos afecta, queramos o no, de hecho, porque lo que pasó el 7 de octubre pues precisamente toca fibras, yo creo, que tienen que ver con el relato familiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Es un año difícil y ahora mismo yo creo que todos seguimos, ¿no? En esa situación difícil, compleja, con muchas contradicciones internas. Yo creo que todos aspiramos, o en mi mente, por lo menos en mi lado utópico, todos deberíamos aspirar a vivir en paz y a vivir bueno, sin necesidad de temer este tipo de situaciones, ¿no? En estos casos, ¿la poesía debe ser más un refugio o más una alerta o un pedir, una reclamación? Yo tengo muchas contradicciones. Una de ellas tiene que ver con lo que le pido a la poesía y lo que creo que es capaz de dar, ¿no? Yo creo que la poesía, por desgracia, no resuelve ninguno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Decía Jean Cocteau que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué, ¿no? O sea, yo sé que no puedo vivir sin eso que me da la poesía, que no sé bien lo que es. Sé que a veces es refugio, sé que a veces es también un lugar de reivindicación y de decir ciertas cosas que creo que es necesario decir, pero no creo que... Soy muy escéptico con la utilidad o con la medida en la que puede cambiar las cosas, ¿no? Pero me acuerdo de una cita de Norman Manea que tengo en algún poemario que dice: ¿por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados? Le preguntaron a un rabino y él respondió: para no cambiar yo. Yo creo que de alguna manera el decir esas cosas o el alzar la voz con ciertas cosas me sirve más a mí de lo que le sirve al mundo. Si a alguien le sirve, pues es una bendición, pero principalmente creo que me sirve a mí. ¿Terminamos con otra poesía? Venga. No sé si quieres contarnos algo más, que he dicho yo, ala. Cuando yo me paro no sé si, donde tú me digas. Antes, proyectos futuros. Ahora mismo estoy constantemente haciendo cosas, proyectos. La escuela Poetic Lab sigue activa todo el tiempo. Ahí estoy. Pondremos el enlace para que la conozcan. Constantemente haciendo cosas. En cuanto a poemarios, precisamente sobre el tema pues de la guerra y de la situación actual, tengo ahí algo pendiente que no sé cuándo saldrá. Los tiempos de la poesía son los que son, pero en algún momento escribiré sobre ese tema. Y poco más tengo que contarte. Estoy en la Feria del Libro 3 días ahora este fin de semana, sábado, domingo y lunes, por si alguien anda por allí y quiere pasarse, y poquito más. Muy bien. Pues te voy a leer un poema que escribí después de ver una foto de Roman Vishniak, que te comparto a ti aquí en privado. La gente que la quiera ver la tendrá que ir a buscar. La ponemos en nuestro... acompañando a la entrevista. Mira, genial. La foto se llama Sara, las únicas flores de su infancia, y es una foto de una niña en el gueto de Varsovia que
que vi en una exposición en París y yo sentí que la niña me estaba mirando como si me conociera. Y escribí este poema que se titula Las únicas flores. Dice, año 1939. En algún lugar triste de Varsovia acontece el milagro de la luz. El fotógrafo ruso Roman Vishniak está allí para verlo. Sara también está. Sara tiene 6 años. Sara descubre el mundo y no lo entiende. Con ojeras de adulto, boquiabierta, Sara busca respuestas, aunque aún no es capaz de formular las preguntas. En la pared, tras ella, hay flores que descansan sobre papel pintado. Son las únicas flores de su infancia. Milagro de la luz, 80 años más tarde, me encuentro en un museo con los ojos de Sara. No sé si aún está viva. Sé que aún está viva. Sara, desde el silencio de la fotografía, me mira como si supiera que existo. Muchas gracias por la poesía y por la entrevista. Muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación. Ha sido un gusto y espero que sea la primera de muchas. Por favor. Así que eso, estamos pendientes de la trayectoria de Bernard y les esperamos en el próximo Sefer de Libros y Autores. Gracias.